Bienvenidos. Hoy abordaremos uno de los problemas más importantes de la historia colombiana del siglo XX, como es la relación entre modernización, modernidad y tradición política durante el periodo comprendido entre 1920 y 1946. Pero antes de hablar del fin de la República Conservadora para entrar en la República Liberal, es necesario comprender algo fundamental, es que significan modernidad, modernización y modernismo. En este sentido, Consuelo Corredor, autora escogida para tratar este tema, explica que estos conceptos surgieron en Europa asociados a procesos históricos como el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Francesa y la expansión del capitalismo industrial, donde, por ejemplo, la modernidad hacía referencia a una nueva forma de entender el mundo basada en la razón, el progreso, la secularización y la idea de que la sociedad podía transformarse mediante la acción humana. En ese sentido, la modernización, en cambio, era concebida como el proceso material mediante el cual las sociedades incorporaban cambios económicos, industriales, urbanos, tecnológicos y administrativos, y el modernismo como una forma de expresión de la dimensión cultural e intelectual de esa experiencia moderna. Se habla de nuevas sensibilidades, nuevas formas de arte y nuevas maneras de pensar el individuo y la sociedad. Sin embargo, la autora Consuelo Corredor insiste en que modernidad y modernización no siempre avanzan juntas, ya que una sociedad puede modernizar su economía y sus instituciones sin construir plenamente una sociedad democrática, plural e incluyente. Y es precisamente en este punto donde la autora ubica el caso colombiano, ya que según ella, América Latina recibió estas ideas de manera desigual y dependiente, principalmente a través de la expansión del capitalismo mundial y de las élites políticas que intentaron adaptar modelos europeos de progreso a sociedades profundamente tradicionales. En Colombia este proceso estuvo marcado por una contradicción central, y es que el país buscó insertarse en el mercado mundial mientras conservaba estructuras políticas y sociales heredadas del siglo XIX. Vamos a dividir entonces todo este podcast en 4 puntos, siendo el primero la injerencia de la República Conservadora. Entonces, para comprender las reformas liberales de los años 30, es indispensable observar cómo se expresaba el orden político entre 1886 y 1930, que es básicamente la República Conservadora, y lo que tiene que ver con la regeneración. En ese periodo se consolidó un Estado centralista profundamente influenciado por la Iglesia Católica y sostenido sobre una concepción jerárquica de la sociedad. Consuelo Corredor explica que este proyecto permitió cierta modernización económica asociada al crecimiento cafetero y a la inserción del país en el mercado internacional, pero sin promover una modernidad política democrática, por lo que persistían el regionalismo, las relaciones clientelares y una débil integración nacional. En consecuencia, Colombia incorporó parcialmente elementos del capitalismo moderno, mientras mantenía estructuras sociales tradicionales que limitaron la construcción de ciudadanía y condicionaron posteriormente el alcance de esa república liberal. La autora sostiene que esta herencia conservadora fue decisiva porque las élites aceptaron la modernización económica siempre y cuando no alterara el orden existente, produciendo una tensión permanente entre progreso material y conservación de ese estatus político. De ese modo, cuando el liberalismo llegó al poder en 1930, intentó modernizar el Estado y dinamizar la economía sobre una estructura cultural y política profundamente tradicional. Segunda parte, la República Liberal y lo que se denominó como la Revolución en Marcha. De la llegada del liberalismo al poder representó un intento por responder a las transformaciones económicas y sociales derivadas del crecimiento urbano, la expansión industrial y la crisis internacional de 1929, que fueron factores que evidenciaron las limitaciones del viejo modelo agroexportador. En ese sentido, la Revolución en Marcha, que fue impulsada por Alfonso López Pumarejo, buscó primero separar de forma definitiva al Estado de la Iglesia, fortalecer el intervencionismo estatal, ampliar ciertos derechos sociales y modernizar las relaciones entre el Estado y sociedad mediante reformas como la Constitucional de 1936, lo que terminó redefiniendo la propiedad bajo el principio de función social y legitimó una participación más activa del Estado en la economía. Sin embargo, Corredor advierte que
El liberalismo colombiano no rompió verdaderamente con las estructuras tradicionales, pues actuó como un proyecto de modernización controlada que pretendía integrar parcialmente a nuevos sectores sociales sin transformar profundamente la estructura de poder existente. Es por eso que el fortalecimiento estatal, las reformas educativas y el reconocimiento de ciertos derechos laborales coexistieron con prácticas clientelistas, la concentración del poder político y presencia de jerarquías sociales que limitaron el alcance democrático del proyecto liberal. Básicamente bajo esa idea de que libertad e igualdad para quien tenía el poder era el que tenía el poder económico y los medios de producción aparte de la tierra. Tercera parte, derechos sociales, educación y organización sindical. Uno de los rasgos más importantes del periodo liberal fue la ampliación del papel del Estado en ámbitos como la educación, el trabajo y la organización sindical, entendidos como instrumentos fundamentales para consolidar una sociedad de cara a las nuevas dinámicas del capitalismo moderno. La educación fue presentada como mecanismo de secularización y formación ciudadana, mientras el reconocimiento parcial de derechos laborales y el crecimiento de organizaciones obreras evidenciaban el surgimiento de nuevos actores sociales urbanos vinculados a la industrialización. No obstante, Consuelo Corredor insiste en que esas transformaciones estuvieron atravesadas por fuertes tensiones debido a la persistencia de una cultura política tradicional profundamente influenciada por la Iglesia y por el bipartidismo clientelista. Así, aunque el liberalismo promovía ideas de ciudadanía y progreso, continuaban funcionando mecanismos de subordinación política y exclusión social que impedían una democratización efectiva de la sociedad colombiana. Cuarta parte, el gaitanismo y los límites de la modernización liberal. Un proceso como el que se venía desarrollando por la República Liberal encontró contradicciones en su proceso de construcción. Es así como, por ejemplo, un movimiento como el gaitanismo, que articuló el descontento de sectores populares urbanos y clases medias que percibían el crecimiento económico y la modernización estatal, no se traducían en una verdadera democratización social. Cuestionó por intermedio de Jorge Eliezer Gaitán el monopolio de las élites sobre el Estado y denunció que la modernización beneficiaba principalmente a los grupos dominantes, dejando intactas profundas desigualdades sociales y mecanismos de exclusión política. Desde la perspectiva de la autora, el gaitanismo evidenció los límites estructurales del modelo liberal colombiano, pues mostró que la industrialización y la expansión institucional no bastaban para construir una sociedad moderna si persistían relaciones jerárquicas de poder con una débil integración nacional. En ese sentido, el gaitanismo representó la tensión entre una modernización dirigida desde arriba y las crecientes demandas populares de participación política y justicia social. Ya hacia finales de los años 30 y comienzos de los años 40, el impulso reformista de la República Liberal comenzó a debilitarse debido a las divisiones internas del propio partido, la posición conservadora, algunas más radicales que otras, y las tensiones económicas y sociales derivadas tanto del contexto internacional como de los conflictos internos del país. Ese momento, que se ha conocido historiográficamente como la pausa entre comillas, reflejó las contradicciones de un modelo que necesitaba modernizar la economía para integrarse al capitalismo internacional, pero que temía una democratización profunda capaz de alterar las jerarquías tradicionales sobre las cuales descansaba el poder político colombiano. La autora sostiene que pese al crecimiento económico y al fortalecimiento estatal experimentado durante estas décadas, persistieron problemas estructurales como el bipartidismo clientelista, la débil separación entre lo público y lo privado, y la utilización del Estado como instrumento de intereses particulares, que fueron elementos que limitaron la consolidación de una verdadera modernidad política y produjeron una modernización desigual, contradictoria y socialmente excluyente. A manera de conclusión y cierre de este podcast, hay que indicar que ese periodo entre 1920 y 1930 como el fin de la República Conservadora y de ahí en adelante hasta 1946 representa uno de los intentos más importantes de transformación política y económica en la historia colombiana del siglo XX. Ese periodo que ya manifesté se refiere a la República Liberal,
impulsó reformas fundamentales, tales como el fortalecimiento del intervencionismo estatal, promovió derechos laborales, transformó parcialmente el sistema educativo y abrió espacios para la organización sindical. Sin embargo, como advierte Consuelo Corredor, estas reformas coexistieron con estructuras tradicionales de poder que limitaron profundamente sus alcances y en últimas hicieron que la modernización colombiana fuera acelerada pero incompleta. En ese sentido, el país transformó instituciones y dinámicas económicas, pero no logró consolidar plenamente una ciudadanía democrática, una integración nacional sólida ni una participación política verdaderamente incluyente. Por eso la autora habla de una modernización sin modernidad, es decir, un proceso donde coexistieron capitalismo moderno, industrialización y urbanización con clientelismo, exclusión política y persistencia de relaciones tradicionales. Mecanismos de oposición como el gaitanismo y las tensiones sociales derivadas de los años 40 no fueron fenómenos aislados, sino que se presentaron como expresión de las contradicciones de un proyecto liberal que intentó modernizar el país sin transformar completamente las bases sociales del poder. Y quizá allí se encuentran muchas de las claves para entender la problemática política y social que marcaría a Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. Gracias por acompañarnos entonces en este episodio y nos escuchamos en una próxima reflexión histórica.